El Colegio de Profesores pedirá cambios en los protocolos para las clases presenciales y presentarán un catastro de las escuelas con contagios de COVID-19. Desde el gremio apuntan a modificar los aforos al interior de los establecimientos. Vamos a conversar del tema con el presidente del organismo, Carlos Díaz. Gracias por el contacto, Carlos, muy amable. Buenos días. Buenos días, un gusto de saludarles. Carlos, bueno, hay un cambio de gobierno, nuevas autoridades en el ministerio. ¿Qué es lo que esperan ustedes respecto al regreso a clases y a las medidas que se están implementando con la nueva administración, Carlos? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, esperamos que estemos en presencia de un nuevo gobierno que escuche a las comunidades educativas, que escuche la opinión tanto de los asistentes de la educación, los apoderados, los profesores, para que entre todas y todos vayamos avanzando en esto de la presencialidad, algo que todas y todos queremos, pero que tenemos que hacerlo de la mejor forma para que dure durante el tiempo, para que no sea solo una presencialidad de 2 o 3 semanas, pero además que llegue a todas y todos los estudiantes de nuestro país. Ahora, el nuevo gobierno había dicho, una vez que se conoció al nuevo ministro de Educación, que las clases van a ser una prioridad de manera presencial, lo primero que se abre y lo último que se cierra, decía, en una postura que iba bien alineada con la administración de Raúl Figueroa. En ese sentido, ustedes tuvieron su postura una vez que conocieron también las declaraciones del nuevo ministro, pero ahora, cuando se han ya abierto la posibilidad de la voluntariedad de las clases, ¿cómo ven que va a trabajar el nuevo ministro? Bueno, nosotros primero hemos sostenido siempre la necesidad de la presencialidad. La diferencia con el antiguo gobierno tiene que ver fundamentalmente con que estén o no las condiciones para que esa presencialidad se dé en forma lo más segura posible. No podemos pedir el 100% de la seguridad, pero al menos lo más segura posible para evitar contagios. Y el protocolo que hoy día tenemos lamentablemente no va en esa dirección. Por tanto, con el nuevo gobierno aspiramos a que, si bien es cierto esta frase que se ha acuñado y que todos la podemos compartir, las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar, esa frase debe de ir acompañada necesariamente de insumos, debe ir acompañada de recursos frescos para que esas condiciones que venimos pidiendo y exigiendo para salvaguardar la salud de nuestros estudiantes se haga efectiva. De lo contrario, queda solamente en un eslogan. Pero, ¿a qué se refiere en particular, Carlos? ¿Qué es lo que hace falta para que ese regreso seguro a las clases y a la presencialidad sea seguro, efectivamente? ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente, para ser súper preciso? Bueno, específicamente, en primer lugar, el tema del aforo nos parece una cuestión central y fundamental. Si aquí no existe aforo, como existe hoy día cuando estamos en fase 4 y bajamos a fase 3, los aforos se restringen, o de fase 3 a fase 2 lo mismo. Entonces nos parece a nosotros absolutamente incongruente que para ir a un restaurante, para ir al estadio, para ir al cine haya aforo, pero en la escuela pueden coexistir sin ningún problema 40, 45 estudiantes a 30, 40 centímetros de distancia. Eso nos parece que obviamente va en riesgo de la salud de nuestros estudiantes. Por tanto, lo primero, necesariamente, es la necesidad de tener hoy día aforos también en los espacios escolares. En segundo lugar, nos parece crucial... Un segundo, pero me gustaría detenerme en ese punto. ¿Es posible garantizar aforos, por ejemplo, con un máximo de 20, 25 alumnos? ¿Y qué significaría eso desde el punto de vista de las clases, efectivamente? ¿Habría que mandar a una mitad a clases telemáticas? ¿Cómo están pensando hacer eso? Bueno, es lo que precisamente vamos a conversar con el ministro el día de mañana. Nosotros creemos que aquí es posible hacer todo aquello que vaya en resguardo de la vida y la salud de nuestros estudiantes. Eso hay que hacerlo. Y habrá que verlo en cada comunidad, porque cada comunidad es una situación distinta en cada territorio. Y por tanto, indudablemente que la posibilidad de hacer dobles jornadas donde se pueda es una alternativa. La posibilidad de dividir el curso, si son 45 niños, habrá que dividirlo en 2 grupos, y eso, reitero, se tiene que ver de acuerdo a la realidad de cada establecimiento educacional. Por tanto, el cómo llevarlo a cabo nos parece que es crucial hacerlo a partir del diálogo con las comunidades educativas, pero lo fundamental es que aquí no podemos continuar con 45 niños en la sala de clase y solo por un tema de no saber cómo hacerlo, mantener esa situación, porque eso es un riesgo seguro de que en poco tiempo ese curso va a estar seguramente con una cantidad importante de contagios. Pero reitero, la forma se puede ver en cada unidad escolar, ya sea en algunos colegios tenemos salas de clase disponibles, en otros habrá que hacerlo en la jornada alterna, en otros habrá que alternar.
hay que ver ahí en cada realidad y estamos plenamente disponibles para buscar la mejor solución entre todas y todos. Ahora, ¿esto facilita quizás con esta modificación que se hizo a última hora y que molestó también al ministro Ávila por parte de su antecesor, ¿no?, de hacer o tener la posibilidad de clases presenciales o alternarlas con clases online? Y le pregunto porque, en definitiva, es como retroceder de alguna manera de lo que se había establecido en el protocolo en febrero, el 22 de febrero, de hecho, cuando se entregó. Por cierto, nosotros creemos que el tema de la obligatoriedad es un tema importante en el sentido de que queremos que la presencialidad sea para todas y todos. Nosotros no nos conformamos con que la presencialidad llegue al 20, al 30, al 40% de los estudiantes y dejar de que el resto no importa si venga o no. A nosotros nos importa, por la trascendencia que tiene esta presencialidad, que ésta sea efectiva y que realmente lleguen todas y todos nuestros estudiantes. Y por tanto, esta lógica que apareció a última hora, que en realidad es bastante poco clara, esta definición que hace el gobierno anterior respecto de dar voluntariedad a algo que con tanta fuerza había sostenido que era obligatorio, nos parece una tremenda incongruencia. Y usted, Pero eso más le allá voy a de preguntar, porque en el fondo igual, de alguna manera, es como haber flexibilizado lo que le pidió el Colegio de Profesores en toda la época de la pandemia. ¿Cómo explica usted que se haya hecho esta modificación de última hora, Carlos? Bueno, yo creo que eso es una demostración también de la poca importancia que el gobierno anterior le dio a la vida y la salud de nuestras comunidades educativas. Aquí hubo una intención de parte del ministro de llevar adelante un protocolo sin preguntarle a nadie, en donde plantea la lógica de la obligatoriedad con 3 meses y medio de anticipación, y en esos 3 meses y medio nunca se prepararon los establecimientos educacionales para precisamente afrontar esa obligatoriedad de la presencialidad el día 2 de marzo. Y por tanto es absolutamente contradictorio, es absolutamente inentendible esta medida que se toma a última hora y que, reitero, va en absoluta contradicción con lo mismo que sostenía con tanta fuerza y con tanta rabia contra el Colegio de Profesores el ministro anterior. Y resulta que después, a última hora, plantean la lógica de la voluntariedad. Nos parece una incongruencia y también una irresponsabilidad enorme, porque aquí lo central, repito, es cómo garantizamos que la presencialidad llegue a todas y todos los estudiantes de Chile, no solo a una parte. No nos interesa solamente que llegue el 20%, el 30% de los niños a la escuela, como ocurrió ya a fines del año pasado. Queremos que lleguen todos, porque creemos que es fundamental terminar con la brecha y poder educar a nuestros estudiantes, pero a la totalidad, no solo a unos pocos. Carlos, pero estamos en un contexto también que ha ido avanzando desde el punto de vista, por ejemplo, de la vacunación. Según los datos del MinSal, hay un 90% de la población entre 3 y 17 años que ya está vacunada con su primera dosis, más de un 82% con el esquema completo. ¿Cómo interpreta usted eso para la implementación precisamente de este protocolo y las exigencias que ustedes han ido pidiendo? Nos parece muy importante, indudablemente, el tema de la vacuna. Nosotros lo valoramos, creemos que indudablemente es un escenario distinto con nuestros estudiantes vacunados, con nuestros profesores, con nuestros asistentes. Lo valoramos, por cierto, pero eso no quita de que no tengamos que pedir cuestiones elementales, como, repito, el tema del aforo. Es decir, hoy día la vacunación que tiene nuestro país, de todas formas, mantiene un plan paso a paso que considere el aforo, porque todas las autoridades y todos los estudiosos del tema han señalado que el distanciamiento social sigue siendo un tema relevante e importante. Entonces, en esa misma lógica, como está ocurriendo a nivel país, pedimos que esa misma lógica que se expresa hoy día para nuestro país se exprese también al interior de nuestra escuela, al interior de los espacios escolares. Valoramos la vacunación, pero ello no quiere decir entonces que aquí no importa que estemos a 10, 20 centímetros de distancia, que no usemos pañoleta y que dejemos, digamos, que pase cualquier cosa con las medidas que indudablemente ponen en riesgo la salud si es que no las tomamos. De acuerdo, pero hay condiciones materiales también que probablemente puedan hacer más difícil implementar esos anhelos o lo que ustedes están planteando, ¿no? La infraestructura quizás no da como para dividir los cursos en 2, por ejemplo. Si es que no se alcanzaran esas condiciones, ¿cuál sería la posición del colegio? O el acceso a Internet, por ejemplo, para agregar otro elemento. Claro, nosotros decimos en primer lugar que aquí se deben de conformar, tal cual como lo hemos venido sosteniendo, mesas de trabajo en todo el país para revisar cada situación en particular. Cada escuela es una realidad distinta. Yo vengo llegando del sur de Chile, estuve en 5 regiones del sur y pude ver y pude constatar en terreno cómo están hoy día nuestros colegas con los estudiantes trabajando. Y en todas partes, obviamente, que el reclamo que aparecía era el mismo, es decir, no podemos seguir con los niños hacinados
en un momento en donde a nivel país se dice que el distanciamiento es clave y fundamental. Por ello que estas medidas, que si bien es cierto puede costar implementarlas, estamos ciertos y estamos de acuerdo, tenemos que avanzar en ellas. De lo contrario es dejar libre albedrío y el día de mañana esta presencialidad que tanto queremos, que tanto esperamos, nos va a durar un mes y vamos a tener que volver a confinarnos, y eso por supuesto que es preocupante. Es preocupante porque también se ha hablado insistentemente, además por parte de los expertos, que aquí hay dos problemas que son bien preocupantes. Una que tiene que ver con el contagio, pero ya lo decíamos, hay otro escenario con una vacunación, con la exigencia además de la vacunación en medio de una sala de clase. Los expertos han dicho, Carlos, que esto no es necesariamente uno de los lugares con más contagios que se haya evidenciado después de la vacunación. Y lo otro es la salud mental de los niños, que eso no tiene vuelta atrás, digamos. Eso va a ser irrecuperable en cuanto a los 2 años perdidos por muchos de los niños. Entonces, acá, ¿cuánto pesa para ustedes como colegio de profesores tener estas condiciones cuando puede seguir postergando la presencialidad con un tema sanitario, que es el del virus propiamente tal, pero lo otro, lo de la salud mental, que es un problema tan grave en materia de salud para los niños, niñas y adolescentes? Por cierto, yo por eso reitero, y nosotros hemos insistido en la necesidad de avanzar en la presencialidad, precisamente por esto último que usted señala, porque nos preocupa indudablemente la situación psicológica de nuestros estudiantes, el poder encontrarse con sus compañeros, el poder convivir. Eso por cierto que es importantísimo. Ahora, ojo, respecto de lo que son los análisis que se hacen sobre qué impacto pueda tener el tema de la escuela, ¿cierto?, en los contagios. La única experiencia que tenemos es la del año pasado en nuestro país, hablo acá en Chile, en donde en realidad lo que tenemos es que asistió a la escuela el 20, el 30% de los estudiantes. Entonces, claro, cuando se sacan cifras alegres respecto de que no hubo mayores contagios el año pasado y por tanto la perspectiva es que este año no va a pasar nada, creo que es un error profundo. Aquí nosotros queremos la presencialidad del 100% de los estudiantes. Claro, en un curso de 40 estudiantes, que hayan llegado el año pasado 8 a la sala de clase y no pasó nada, nos parece bien. Si este año llegaran 8, lo más probable es que no ocurriría nada en función de contagios. Pero nosotros queremos que lleguen los 40, no que lleguen 8. Entonces, cuando lleguen los 40 y estén a 30 centímetros todo el día, a 30 centímetros de distancia sentados uno del otro, por supuesto que la situación es diferente. Entonces, son todos esos los elementos que nosotros tenemos que evaluar, insistiendo, porque queremos la presencialidad. Para nosotros es fundamental que esta presencialidad sea efectiva, sea exitosa, sea duradera y sea para todos nuestros estudiantes, no solo para que lleguen 8 niños por curso, queremos que lleguen los 40. Bien, Carlos, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN, muy amable. Que tenga buen día. Igualmente, un gusto de saludarles.